Seguimos en la pauta de hoy. Nos acompaña en el estudio William Contreras, Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, para hablarnos del despliegue de la gran misión Abastecimiento Soberano y la jornada de fiscalización que lleva la SUNDE en todo el país. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿De qué equipo es William Contreras? Del Deportivo Táchira. ¿Del Deportivo Táchira y de béisbol? Magallanes. Ah, del Magallanes. Tenemos otro magallanero aquí en el estudio. Bienvenido. Ya iniciaron las clases. Así es. Se realizaron diversas denuncias sobre el costo de la matrícula en las escuelas privadas. Coméntenos los resultados de estas inspecciones. Bueno, fíjate, nosotros hemos revisado o están en proceso de fiscalización aproximadamente en este momento 427 establecimientos o colegios privados, de los cuales han sido sancionados por incrementos injustificados de las matrículas. O sea, hay una resolución del Ministerio de Educación del 2014, la resolución 114, que establece las pautas, las reglas que deben seguir estos colegios para poder ajustar las matrículas y las mensualidades en este caso. Y varios de estos colegios, aproximadamente 97, ya han sido sancionados. Siguen en revisión el resto de los 427 colegios inspeccionados, siguen en revisión, bueno, porque ellos tienen que demostrar las actas que efectivamente se haya cumplido con el concurso de todos los representantes sobre el incremento de estas matrículas, y hemos acordado con el Ministerio de Educación, eso ha sido un requerimiento del compañero ministro de Educación, de que aquellos colegios que utilicen como excusa el costo o el incremento del costo del ticket de alimentación, el salario que entró en vigencia el 1 de septiembre, y que por alguna circunstancia el colegio no esté en condiciones de asumirla para no incrementarle el costo a los padres y representantes, esa nómina puede asumirla perfectamente el Ministerio de Educación. ¿Qué tipo de sanciones a estos colegios se les está aplicando? La primera medida es de carácter preventiva, es decir, se ordena al colegio que mantenga la matrícula inmediatamente anterior, es decir, en el mes de julio se dieron en estos colegios, la gran mayoría, las asambleas para discutir el tema del incremento de las matrículas y eso. Cuando comenzaron las clases, entonces pretendían hacer otro incremento, y muchos padres y representantes, por supuesto, se quejaron de esto. Nosotros recibimos las denuncias, hicimos un trabajo previo en el mes de julio, agosto, y parte, por supuesto, en septiembre, para determinar aquellos casos del universo de colegios privados que hay en el país que estaban incurriendo en desacato a la resolución 114, que es presentar en la Asamblea de Padres y Representantes. El colegio debe justificar con un presupuesto, con una estructura de costo, cuál es la situación del colegio, y son los padres y representantes los que van a aprobar eso o no. Sabemos que hay muchos casos que hay manipulación sobre estas asambleas, y estamos actuando sobre esos casos junto con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio, la zona educativa del Ministerio de Educación a nivel nacional. Y la medida es de ordenar y suspender cualquier incremento adicional a lo que se hayan dado distintos al mes de julio. Y además revisar la transparencia y la legitimidad de esas decisiones que tomaron en el mes de julio a varios de estos colegios. Porque estamos hablando, tenemos denuncias que hay matrículas de 8.000, pasaron hasta 30.000 bolívares fuertes mensuales. No, ¿le devolverían el dinero a los padres o...? En la medida preventiva se ordena además que se le restituyan las siguientes matrículas, para decir, se puede de las dos formas: se le devuelve lo incrementado, o se le anota como nota de crédito a las mensualidades o a los pagos sucesivos que tengan que hacer los padres y representantes con la matrícula vigente. ¿Qué se logró abarcar en este despliegue? En 427 colegios. ¿A nivel nacional? A nivel nacional hasta ahora. Del universo de la primera muestra que tomamos en función de la cantidad de denuncias, en función de su localización. Hay casos de colegios que reciben un subsidio, digamos un subsidio directo para su funcionamiento, que incrementaron las matrículas, por ejemplo, de 6.000 bolívares, así como estabas diciendo tú, a 30.000, a 35.000 bolívares. No hay ninguna razón si está recibiendo un subsidio directo del Estado, algunos de estos colegios. Hay casos muy particulares, en algunos casos matrículas que están pretendiendo cobrarse a los padres representantes dolarizadas, es decir, expresadas en dólares, y tenemos un caso particular que está en proceso de sustanciación en un estado, no quiero señalar en cuál todavía, que está cobrando inclusive en dólares, en divisa internacional directamente,
ese caso lo estamos atendiendo junto con la gobernación respectiva y la zona educativa del Ministerio de Educación, porque es inconstitucional, es ilegal el funcionamiento de este tipo de colegios en el país. Barry Cartaya tiene una pregunta. Barry, adelante. Así es, Merlin. Buenos días, superintendente. Muchísimas gracias por acompañarnos. William, nos gustaría preguntar, porque mucha gente que ha escrito y que ha denunciado, y uno lo escucha en la calle acerca del tema de las matrículas y las mensualidades, tanto en colegios como en universidades, que ellos como que la dividen en 2 o 3 fracciones. Es decir, los estudiantes que están comenzando la carrera universitaria o van a comenzar el 7º año de lo que es la educación media, tienen una tarifa, mientras que ya son alumnos regulares, es decir, están adelante en lo que es esta etapa del bachillerato o están muy adelantados en la carrera, tienen otro precio, obviamente más justificado tomando en cuenta de cómo comenzaron a estudiar. ¿Se ha hecho una revisión exhaustiva de esto? ¿Es justo que un estudiante que esté en un 5º semestre pague menos que el que esté comenzando la carrera, o si están en educación media? Porque es un caso constante, sobre todo en las principales universidades y colegios más famosos, no solamente en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Sí, fíjate, hay que hacer una distinción ahí, por ejemplo, con las universidades. Ya nosotros tomamos una medida, hay un conjunto de universidades privadas, aproximadamente 42, que en el mes de mayo, algunas inclusive fueron sancionadas y nosotros ordenamos una medida de suspensión de cualquier incremento base a una revisión que coordinamos con el Ministerio de Educación Universitaria de sus estructuras de costo. Varias de estas universidades fueron notificadas cuáles eran las matrículas que ellos podían cobrar. En todo caso, los que están en la consecución de la carrera, ciertamente las matrículas no son necesariamente planas, porque acuérdate que el estudiante nuevo que se está incorporando está incorporando una realidad en un momento económico distinto a cuando empezó el que tiene más tiempo, el estudiante que tiene más tiempo en la universidad. Pero en todo caso, todas esas universidades, por cierto, que también están acordadas unas medidas de protección para a nivel nacional congelar o digamos, revisar la razón y los niveles de incremento de las matrículas que no han sido autorizadas por el Ministerio de Educación Universitaria en este caso, y por supuesto aquellas que ya la superintendencia ordenó, identificó cuáles eran las estructuras de costo y le dijo, usted puede cobrar hasta aquí, y que no estén cumpliendo con eso son objeto de sanción. Y algo que es muy importante en el caso de estas revisiones que nosotros estamos haciendo. Tenemos una organización de estudiantes, vocerías de todos los estudiantes, que nos está reportando constantemente cuál es la situación en cumplimiento de los incrementos de estas matrículas que no están autorizados. Yo tengo una orden del compañero vicepresidente Aristóbulo Isturi, del comandante presidente Nicolás Maduro, de tener mano firme con relación al incremento injustificado de estas matrículas. Pero la sanción no es inmediata, me imagino que hay un tiempo de estudio, y ¿cuándo le podríamos dar respuesta a los representantes? En el caso de las universidades ya se hizo esa evaluación y ahí hay multas. En este caso, por ejemplo, tenemos 12 universidades que fueron sancionadas con multa. Ellos apelaron la sanción, nosotros la hemos ratificado porque tienen el debido proceso, tienen el derecho a defenderse. Y hay otros casos en los cuales sigue la investigación, porque las empresas tienen que justificar de acuerdo a lo que dice la ley y de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Educación Universitaria cuáles son las condiciones sobre las cuales se puede permitir o no. Por ejemplo, hay universidades que están cobrándole a los estudiantes y le están dando clases por vía internet, haciendo una oferta engañosa, condicionamiento de venta. Yo les paso un mensaje a los compañeros estudiantes que me han informado, están desesperados algunos de ellos con relación a esta situación, porque le están condicionando la inscripción. Tenga la plena seguridad que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a atender todas las denuncias que ustedes están haciendo, y vamos a ser contundentes con relación a las sanciones que vamos a aplicar a la universidad. Y se debe ser contundente porque la educación es un derecho. Verónica tiene información en las redes sociales. Adelante, Vero. Así es, buen día, superintendente, gracias por acompañarnos en el estudio. Nosotros tenemos ya interacción de la gente, por supuesto, es un tema sensible para la sociedad venezolana y la participación a través de la red social no se detiene. Vamos a revisarla para ustedes y además para aprovechar la presencia del superintendente William Contreras y por supuesto responder las inquietudes, las solicitudes del pueblo venezolano. Nos escribe mi suculenta
Si fuera posible revisar las panaderías de Caricuao, empezando por la UD7, el tema de las panaderías, que es un tema bastante sensible, vamos a conversar de eso más adelante. Nos escriben también otro compañero, superintendente, intervenir farmacias o crear filtros, venden medicinas con récipes y captahuellas y así evitar el bachaqueo interno. Otro compañero nos coloca, para la SUNDE, el colegio Plaza en Guarenas, pasaron de 4.500 a 16.000 bolívares la matrícula, maquillaron la estructura de costo y no cumplieron con esa resolución. Sobre este mismo tema, en materia educativa, nos escribe Panquemao 1, Colegio Santa María en Carrizal, incrementó en 425% en asamblea ilegal y estructuras de costos injustificables. Y también nos coloca otra compañera, Mariara, en el estado Carabobo, aquí no hay ningún tipo de control, nos sentimos desprotegidos, los guardias no protegen al pueblo. ¿Qué se le va a responder a esta gente, sobre todo quienes ya han cancelado, ya se ha tocado este tema, pero quienes ya han cancelado este incremento de la matrícula de hasta un 400% en las diferentes escuelas o establecimientos educativos del país? Esto para entrar o para finalizar el tema de materia educativa, porque en las redes sociales continúan las inquietudes sobre otros temas que sabemos son sensibles, el tema de las panaderías, el tema también de la adquisición de otros productos en mercados municipales. Pero específicamente, para cerrar en el tema educativo, ¿qué se va a hacer con estos colegios? ¿Se va, digamos, a sancionar? ¿Y cómo va a recibir el pueblo venezolano quienes ya hayan cancelado este incremento inescrupuloso? Bueno, nosotros continuamos con la inspección y la fiscalización, como ya mencioné, en el total de los 427 colegios para llegar a la meta de 626, perdón. En el caso de los padres representantes que ya pagaron un incremento injustificado, nosotros aplicamos una medida preventiva de protección, restituir la matrícula anterior y la mensualidad anterior, y lo que ellos han pagado, los pagos adicionales deben ser anotados o como nota de crédito en los meses sucesivos, con la matrícula vigente y con la mensualidad vigente, o el colegio puede devolverle en efectivo a los padres representantes lo pagado de más. Estas denuncias que escuché ahorita, yo voy a tomar nota de eso, para ver si la tenemos dentro de los colegios que son inspeccionados, y si no, tengan la plena seguridad que lo vamos a atender la denuncia directamente. Lo que mencionaba sobre el tema de las panaderías, un tema muy sensible. Nosotros hasta ahora hemos inspeccionado en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, y quiero resaltar eso. Es un esfuerzo del gobierno nacional, no es particular de una institución, es todo el Estado venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar, con un conjunto de instituciones. Hasta la presente fecha se han inspeccionado más de 1.700 panaderías en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Han sido sancionadas 500 panaderías por diferentes motivos, multas. Estamos hablando de aproximadamente 539.900 unidades tributarias en multa. Hay personas detenidas, yo no tengo ninguna duda, lo hemos señalado anteriormente. Ahí donde hay una panadería, donde hay una cola, se están cometiendo ilícitos porque no hay escasez de materias primas, hay un boicot en el proceso de producción del pan propiamente dicho, primero en la distribución del pan, es decir, en la forma en que se distribuye el trigo panadero, de los molinos a los distribuidores mayoristas y a la venta al detalle, en este caso en las panaderías. Luego en el proceso de elaboración del pan, o sea, no se hace de forma continua. Y finalmente en la atención, en la venta, en los puntos de venta. Eso de los puntos de venta es importante porque hay panaderías que ahora tienen horarios de venta al pan. Así y es. eso lo vamos a aclarar a la vuelta de la pausa. Okay. Venimos, ya venimos. Continúa La Pauta de Hoy. Son las 6:25 de la mañana, seguimos con William Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. A propósito del tema que estamos conversando en la pauta de hoy, tenemos un reporte de Andrea López, porque supermercados y panaderías de Caracas fueron fiscalizados por la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Veamos. Funcionarios de la Gran Misión Abastecimiento Soberano continúan con el abordaje de las panaderías. En esta oportunidad inspeccionaron establecimientos de la parroquia Coche, El Valle, San Pedro y San Agustín. El general de división Carlos Martínez Estapuliones informó que hasta el momento se han logrado supervisar e inspeccionar 362 panaderías. Durante el operativo y el despliegue, los funcionarios también visitaron el mercado Coche. Allí se pudo constatar que los índices de violencia y criminalidad
seguridad disminuyeron considerablemente. En el despliegue también llegaron de manera sorpresiva al Automercado Supremo ubicado en Coche. El superintendente William Contreras informó que resultaron detenidas 2 personas por presuntos delitos de violación de los derechos individuales y contrabando. Era el reporte de Andrea López. Volvemos con Merlin y William Contreras, superintendente para la defensa de los derechos socioeconómicos. Quisiéramos dejar también, superintendente, en el aire una pregunta para que usted nos oriente, sobre todo en relación al tema de la corrupción, donde también hay que batallar dentro de toda ese despliegue de la superintendencia y los casos de personas que se han hecho pasar por fiscales de la superintendencia. ¿Cómo ha sido la labor de ustedes para luchar y eliminar estos intentos de corrupción y de desvío de la labor que ustedes llevan a cabo? Muy importante tu pregunta. En lo que va de año, nosotros hemos retirado de la superintendencia más de 600 fiscales por diferentes razones, entre las cuales estará una de ellas la que señalaba el compañero en su pregunta sobre la transparencia en el funcionamiento, ¿no? Esto no quiere decir, además, nosotros recibimos una orden del comandante presidente Nicolás Maduro de depurar y de transformar la forma de funcionamiento, en este caso de la superintendencia. Hemos estado cambiando la estructura organizativa, operativa y de despliegue de la superintendencia, entendiendo de que es una responsabilidad general de todo el Estado venezolano de atender la violación, contrarrestar la violación de los derechos de los venezolanos y venezolanas por los diferentes mecanismos de la guerra no convencional y específicamente la guerra económica. Pero yo también quisiera resaltar que ahí donde ocurre este tipo de cosas, muy probablemente también se invisibiliza la responsabilidad que tienen comercios, empresas, productoras, distribuidoras, comercializadoras. Siempre el acto de corrupción tiene como que 2 partes, ¿no? Y incurrimos ciertamente en señalar, y eso inclusive en lo cotidiano, la gente reclama, por ejemplo, nos reclama, mire que con indignación en algunos casos, que si tal cuerpo de seguridad, que los fiscales, etcétera, ¿no? Pero que ha invisibilizado completamente la responsabilidad del propio comercio, que hemos detectado nosotros, y es una línea de trabajo que hemos desarrollado con los compañeros de la Fuerza Armada Nacional, es poner en relieve los diferentes mecanismos no tan evidentes de la guerra económica, pero que atentan y violan los derechos de las personas. El supermercado donde estuvimos ayer en Coche, en La Rinconada específicamente, el supermercado del Supremo, que detectamos ahí. Primero, que el supermercado realmente no parecía un supermercado, parecía un retén, más bien, una cosa espantosa. ¿En las condiciones? Las condiciones, unas rejas, una persona, que es un denominador común en todos los comercios donde nosotros vamos. En la entrada hay una persona que cumple funciones de seguridad sin estar acreditado para ello. Es un funcionario. Pero trabajador del comercio. Bueno, ese es el denominador común, que te metes en panadería, en supermercado. ¿Usted trabajador? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí? No, yo empecé hace 2 días. ¿No? Son personas que no pueden demostrar que son trabajadores de las tiendas. Retienen la cédula de identidad. Limitan la cantidad de personas que pueden entrar al establecimiento comercial. A estas personas se les exigía, por ejemplo, por denuncia de la comunidad, que primero tienen que pagar, hacen una cola afuera para entrar, luego una cola para pagar en la caja, luego que pagas con el ticket, otra cola para retirar el producto. O sea, ¿Y es normal entregar la cédula en una cola? No, eso es inconstitucional. Eso es, nadie puede tener tu documento de identidad, puedes mostrarlo, está obligación ante los funcionarios de seguridad, por supuesto, mostrar e identificarte para los fines de los elementos de control, pero además cerrada como que si fuera una cárcel, ¿no? Sí, eso es inhumano. Inhumano completamente, pero, y otra cosa que detectamos ahí, y es un denominador común sobre todas las cadenas de supermercado, y yo quiero alertar sobre eso, que se limita en el uso de la tarjeta de débito, de la tarjeta de alimentación, a que compres, por ejemplo, en este supermercado entre 2.000, 2.500 bolívares o 3.000 bolívares, o si no, no te aceptan la tarjeta o el ticket de alimentación, o te cobran una comisión sobre el uso de la tarjeta de alimentación que va del 10 hasta el 20%. Eso está penado por la Ley Orgánica de Precios Justos y no vale que se excusen y dicen, ay, nosotros no sabíamos. Y además tenemos denuncias con video de 700 personas de esa comunidad
y estamos trabajando sobre las denuncias que estamos recibiendo del pueblo, de la inteligencia social, con evidencia de cómo en la noche se sacan los productos de primera necesidad para el bachaqueo. Entonces, es que denuncias, hay variación de cómo llegar a la corrupción a través de los alimentos. Barry Cartaya tiene información. Adelante, Barry. Así es, Merlin, superintendente. Vamos a dar lectura a dos de los diarios, Últimas Noticias y el diario Vea. Da cobertura, obviamente, a lo que fue ese operativo desplegado el día de ayer en la parroquia Coche, acá en la ciudad capital. Pero luego de esto surge la incertidumbre. Muchas personas se pueden preguntar qué viene después de esto, porque obviamente hay unas multas. Nos gustaría saber exactamente, dependiendo de la infracción que se cometieron, cuál es la multa, las personas que han sido detenidas, si tiene algún tipo de balance, no solamente ayer en Coche, sino desde que inició la gran misión Abastecimiento Soberano, pero sobre todo, qué viene después del acompañamiento, porque a lo mejor se cierra el local preventivamente por 72 horas o no se cierra, sino que simplemente se sanciona, pero luego de la supervisión de la SUNDET, ¿qué viene después? Porque quizás los precios especulativos o vender los productos piche continúa. Es un tema como pañitos de agua tibia, puede considerarlo la gente, que durante una semana quizás se porte bien, se apeguen a derecho, pero posteriormente continúe con la especulación, y esto obviamente es reiterativo, no solamente en Caracas, sino en todo el país. ¿Qué hacer para que realmente se metan en cintura y cesen este fuego de la guerra económica contra el pueblo? Bueno, primero, en un primer momento, por supuesto, aplicamos, cuando empezamos estos despliegues, las sanciones, multas, pero como estamos en el marco de un estado de excepcionalidad y además sabemos que estos compañeros están en guerra contra la estabilidad de la República, hemos solicitado a los organismos de seguridad, ahí donde haya una cola y violaciones y prácticas de este tipo, como las que señalaba yo previamente, deben ser detenidos el gerente de la empresa y las personas que están en curso en prácticas que violen los derechos individuales, porque no son actos solamente de especulación, es boicot, desestabilización económica, violación de derechos individuales, condicionamiento de ventas, que son delitos que están tipificados por la Ley Orgánica de Precios Justos, artículo 7, artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Es decir, no podemos ser condescendientes, por eso es que en las últimas semanas ustedes han visto, quizás hay otros que no tan visibles, que a donde hemos visto, ahí donde hay una cola, muy probablemente se están violando derechos individuales y esas personas tienen que ser detenidas, es lo que hemos solicitado y así se ha hecho, además. Y son parte de las denuncias que hace el pueblo, pero vemos, Verónica Chacón tiene información que deseamos mostrarle. Adelante, Verónica. Así es, Merlin, las denuncias, como tú dices, que sigue siendo el pueblo organizado, además un pueblo consciente, que tiene ya la herramienta 2.0 de los Twitter, por supuesto, para realizar este tipo de denuncias, aprovechando que está aquí en el estudio el superintendente. Vamos a leer parte de estas denuncias. Nos escribe Ranek 11, compañero, las panaderías de la avenida Sucre de Caracas están abusando de manera constante, todas, hace el énfasis la compañera Ranet. Omar Enrique Mal nos coloca, en Margarita las panaderías no venden el pan a precio que puso la superintendencia y nadie hace nada, ¿hasta cuándo? Alf 5333, señor Contreras, es necesario que venga urgente a supervisar negocios, panaderías y colegios acá en Cuba, Valles del Tuy. Coromoto Torres 2 nos coloca, por favor vengan a Charallave, las panaderías venden el Campesino a 350 bolívares y en Ciudad Miranda solo sacan pan después de las 2 de la tarde. Naguará 1985 nos coloca, buen día Sundé, en el estado Lara, en el municipio Morán, y los humocaros comerciantes hacen de las suyas y nadie le pone un parao. Abel Menor 02, felicitaciones por su trabajo cuando supervisan las panaderías de Libertad de Barinas, la tierra de mi comandante, se pregunta la gente. Y Elías Cabeza nos coloca, en Los Teques las panaderías venden pan regulado y no regulado. ¿Será que hay dos tipos de harina? Son las interrogantes, superintendente, del pueblo organizado. Además, la necesidad de un pueblo que está consciente y que requiere, por supuesto, la participación constante de la superintendencia, de todos los funcionarios. Sabemos que es un trabajo arduo, que es un trabajo complicado, pero la solicitud del pueblo venezolano, ahí usted la ve a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa, les invitamos a usted a que siga participando, aprovechando la presencia del superintendente William Contreras en el estudio. Vamos a una pausa chiquita y que ya venimos con más de la pauta de hoy. Continúa La Pauta de Hoy.
Bien, continuamos en la pauta de hoy. Recordamos, tenemos aquí el agrado de estar en compañía del superintendente William Contreras y ya hemos leído varias de las participaciones que usted nos ha reseñado a través del Twitter, sobre todo el trabajo importante que realiza la Superintendencia Nacional de Precios Justos a escala nacional, pero siguen, por supuesto, algunos portales y queremos reseñarlo de inmediato, superintendente, aprovechando su presencia, de cómo va a actuar ante estas cosas que ocurren en las redes sociales. A través del Facebook se presta para la venta inescrupulosa de artículos de primera necesidad y ahí lo ven en pantalla, dice se vende harina, arroz, pasta, leche, azúcar, mantequilla, todo esto con un teléfono que coloca la persona aquí y además coloca solo por mensaje. Si no está interesado, no comente. Estas denuncias y además esta venta a través de las redes sociales es constante, es normal, es rutinario y hay que hacer algo también por parte de la superintendencia porque se causa la burla al pueblo venezolano, pero también hay otra porque en todos los rubros se evidencia cosas delicadas como esta y es la venta de vehículos Chery que han sido, recordemos, un convenio del gobierno bolivariano para favorecer al pueblo venezolano, además una corporación. Se llama Corporativo Platina, queda en Valencia y ahí colocan y todo su RIF y en donde se da plan de financiamiento para los carros Chery Arauca del año 2015. 3 millones de bolívares es lo que venden este vehículo cuando sabemos que los precios están muy por debajo según los convenios realizados por el gobierno bolivariano. Planes de financiamiento a 6 años, 72 cuotas fijas y además un plan de financiamiento y una tasa de interés fija de 34.7%. Coloca el señor Rafael Silva, porque ahí lo coloca él con nombre y apellido, Rafael Silva, y su teléfono contacto, dice asesor comercial y financiero, y además la desfachatez de decir cupos limitados hasta el 15 de octubre. Esto ocurre en las redes sociales. ¿Cómo la superintendencia también puede frenar la corrupción a través de la tecnología? Porque si bien se ve a través de las panaderías, que ya ustedes han hecho un trabajo importante y aún así siguen las personas que trabajan en las panaderías, los gerentes de algunos establecimientos y mercados, burlándose no solamente del Ejecutivo Nacional, sino del pueblo venezolano cuando ustedes participan y hacen acto de presencia. ¿Cómo hacer en casos como estos, que es a través de las diferentes redes, a través de la tecnología? Sí, yo quisiera primero responder algo que quizás quedó en el aire en la pregunta que hicieron los compañeros anteriormente. Llegamos nosotros, después nos vamos y vuelve otra vez la misma situación. En esta ocasión, en los establecimientos comerciales donde nosotros hemos llegado, se ha incorporado activamente a la Milicia Nacional Bolivariana, una mujer y las diferentes estructuras dentro de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano para que continúen a través de los mecanismos directos de vigilancia sobre lo que esté ocurriendo ahí y además como componente de inteligencia social. Es decir, nosotros hemos habilitado una cantidad importante de compañeros y compañeras de estas estructuras, en el caso de la milicia y de una mujer, para que evitar que ocurra eso, lo que nos reclama la gente cuando nosotros vamos al establecimiento. Está bien, todo está muy bien cuando ustedes llegan. La cola desaparece en 5 minutos cuando ustedes llegan y después que ustedes se van, vuelven a lo mismo. Ciertamente ahí hay una estructura que no podemos hacerla, digamos, evidente. Precisamente para evitar el tema de primero por la integridad de las personas que están en esta tarea y en este trabajo, pero además el hecho de hacer continuo el trabajo de atención a todas las denuncias. Con relación a las redes sociales, con razón. El tema de las redes sociales, yo en este caso de que está señalando ahorita vehículos Chery, voy a ordenar inmediatamente a la Intendencia de Fiscalización una investigación sobre este caso en particular. Y ciertamente nosotros quizás hemos cometido, autocríticamente tengo que decirlo, hemos estado trabajando sobre el tema de las denuncias en redes sociales y a través de estos mecanismos, como señala la compañera, pero quizás no hemos sido efectivos en visibilizar cuáles han sido las medidas, las acciones y los resultados de esta acción. Me comprometo en la próxima ocasión que ustedes me inviten a dar estos resultados y cuáles son los mecanismos. ¿Okay? Así debe ser. Dimos el número, le dimos publicidad a esa persona, pero tiene que ir inmediatamente presa por esta denuncia. Verónica, ¿diste información a esta hora? Más que publicidad es para que la superintendencia esté pendiente y pueda detectar quién es esta persona. Pero ahora, superintendente, si ellos tienen los vehículos, el pueblo venezolano hace un esfuerzo por seguir los caminos regulares, quizás para adquirir un vehículo Chery, que sabemos fue un logro de la Revolución Bolivariana, pero si esta persona, esta corporación, que dimos nombre y apellido y el teléfono, como lo menciona Merlin, tienen estos vehículos y disponen de estos vehículos, no habría que revisar también a lo interno, porque los vehículos llegan al Ejecutivo, llegan directamente a manos del gobierno. Sí, así tendría que revisar primero. Yo voy a conversar cuando salga de aquí con el compañero que está al frente
Pérez Suárez, al frente de Venezuela Productiva, y por supuesto informarle de esto, deberíamos informarle al ministro Carlos Farías para que se tomen las medidas preventivas y en todo caso la investigación seguramente será combinada, en conjunto con las instituciones. Claro, porque la persona habla de lotes de carro, no es que alguien se lo dieron y la persona lo revendió, no, que eso también es ilegal, ojo, pero habla de lotes de vehículos que debe ser analizado. Hay que verificar bien la denuncia, ¿no? Constatar la denuncia en el terreno, por eso te digo que vamos a ordenar la fiscalización de inmediato. Aplicando las 3 R, William Contreras, a nivel humano, el venezolano que camina, el William que camina en las calles, ¿qué falta hacer a la superintendencia? Mira, por supuesto nos falta mucho, o sea, además el trabajo que nosotros hacemos es comparado primero al esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para garantizar y preservar el legado del comandante Chávez, el comandante supremo. O sea, nunca va a ser suficiente lo que hagamos para garantizar los derechos del pueblo. Hemos hecho bastante. Afortunadamente está la gran misión Abastecimiento Soberano, que está en una fase, como lo ha dicho el general en jefe Vladimir Padrino López, estamos en una ruta crítica. No olvidemos que estamos en el marco de la guerra no convencional. Ante cada acción que ejerce el Estado venezolano para defender los derechos de los venezolanos y venezolanas, hay una reacción. Y hay una reacción que deja en evidencia precisamente de que hay un boicot que no tiene que ver con problemas, digamos, de carácter del funcionamiento de las variables macroeconómicas, como a veces nos quieren hacer ver algunos empresarios, cámaras, Consecomercio, etcétera, sino que ellos le declararon la guerra al pueblo venezolano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que nosotros hay avances importantes, por ejemplo, en el mercado de coches que visitamos el día de ayer, aumentó la entrada de vehículos, de camiones de carga con alimentos de diversos tipos en un 25%. Bajaron los índices de criminalidad, pero además algo muy importante, no han subido en lo que va desde la intervención los precios de las hortalizas. Pero no se puede abandonar el mercado de coches, hay que ir constantemente. Hay una autoridad única ahí está el general Hernández Quintana, que está atendiendo junto con el compañero Franco Manrique, que es de la alcaldía de Caracas, ordenando el sistema de atención ahí. La verdad que los resultados son maravillosos y, por ejemplo, en el caso de las colas en las panaderías, hemos detectado que está focalizada inclusive en algunos municipios, particularmente en el estado de Miranda y algunas parroquias del distrito capital. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos, son 10.500 panaderías, estamos hablando de aproximadamente más de 300.000 puntos de venta, pero seguiremos dando la batalla en la calle. El compañero José Manuel tiene más información, adelante José. Gracias, Merlin. Superintendente, tenemos para mostrar un video realizado por nuestro equipo de producción, es un trabajo de calle que muestra cómo sigue la venta de productos en algunos lugares a precios especulativos y sobre todo la venta de harina de panadero. Es importante, pues, porque mucha gente quizás en el día a día tiene este tipo de material, saber cómo poder hacerle llegar a la SUNDE las vías de comunicación y de denuncias para hacerle llegar fotografías, videos, donde se evidencien denuncias como la que mostramos a continuación. ¿Y el arroz? Mira, no tenía harina de trigo postino. Tiene 1 kilo de arroz, mira. Ahí. ¿De cuánto? Ese es trigo de esa panadería. Ya la tarde, 1 kilo. Mira. ¿Sabes qué? Cómprate la harina de panadería. Eso estamos le a cualquiera que debe comprar. La harina de panadería que tú tienes aquí. No, pero porque hay una amiga mía que dice, ¿cuántos kilos? 1 kilo de harina, ¿tú se la venderá? En la esquina de por tu casa, tú dices hay una panadería, vas a utilizar por Ramón, o el de la caja, que se están vendiendo harina porque la venden ahí. Bien, esto corresponde a un recorrido realizado entre las avenidas Baralt y Urdaneta en Caracas, pero habrá muchísimas denuncias similares. Superintendente, ¿cuáles son los canales de comunicación con la SUNDE para hacer llegar este tipo de denuncias, fotografías, quizás capturas de pantalla como las denuncias de Facebook e Internet? ¿Cómo podemos comunicarnos diariamente con la SUNDE para poder contribuir con esa lucha contra la corrupción y la especulación? Sí, pueden comunicarse 0800 Los Justos y yo les voy a dar un número de teléfono además que pueden mandar el WhatsApp, el 0414-120-19
2859, repito nuevamente, 0414-120-2859, ese número siempre, ese teléfono siempre anda conmigo. Es una vía por WhatsApp en donde la gente puede mandar solamente videos, WhatsApp. Sí. Pueden llamar también, sin duda, van a tener, algunos tienen la suerte de poder comunicarse, son muchísimas llamadas, yo claro, cada vez que tengo tiempo lo atiendo personalmente y además tengo un equipo de trabajo detrás de estas denuncias, las redes sociales. Les invito a que visite la página web de la SUNDE, ahí están todos los diferentes mecanismos, tenemos 500 puntos de atención a nivel nacional a propósito del tema de los colegios. Yo en este momento voy a ordenar además que se reciban todo este tipo de denuncias, porque la gente a lo mejor no se quiere exponer directamente. Claro, lo que esperamos en la pauta de hoy es ser ese puente para que usted se pueda llevar todas esas denuncias. Yo me llevo las denuncias, pero además voy a habilitar los 500 puntos de atención que instalamos a nivel nacional para recibir las denuncias de los colegios, habilitarlos para recibir todo tipo de denuncias que tenga que ver con especulación y este tipo de prácticas. Repetimos ese número para que todos los que no pudieron escribirlo lo hagan en estos momentos. 0414-120-2859 y 0800 lo justo. Así es, siempre los precios lo justo. Vamos a hablando de justos con nuestro amigo Barry, que tiene información allí. Barry. Así es, Mirren, una inquietud que tiene la mayoría del pueblo venezolano, porque ha sido una tarea titánica de la Sundela, del gobierno bolivariano, garantizar la venta a precios justos de unos productos que han tenido bastante tiempo regulado. Todo esto en una campaña contra la guerra económica que comenzó hace bastante tiempo, que no solamente es alimentos, sino también productos de limpieza. Pero a la par de esto, superintendente, hay otro mercado en el cual prácticamente los productores, los comerciantes le ponen el precio que le da la gana. Los productos que no están regulados, algunas variantes de productos tanto alimenticios como de aseo personal y tantos otros rubros. Estamos hablando de electrodomésticos y muchos otros que quizás no son de primera necesidad, pero que el pueblo venezolano ve como semana tras semana, de forma inescrupulosa y sin ningún tipo de sustento económico, van incrementando estos precios. ¿Qué hacer? Obviamente la tarea va dirigida hacia los productos de primera necesidad, hacia vencer la guerra económica, satisfacer necesidades del pueblo, pero a la par hay otra gente que también quiere adquirir estos productos y que se le hace prácticamente imposible por lo que acabo de comentar, ese incremento de precio injustificado, semana tras semana, día tras día. Mira, la ley orgánica de precios justos establece dos tipos de precios. El precio justo propiamente dicho, que es el que fija el Estado venezolano a través del análisis de la estructura de costos, y está el precio máximo de venta al público, y esto es una aclaratoria que quiero hacer a nivel nacional. El precio máximo de venta al público son precios que fijan las propias empresas de acuerdo a unas reglas de contabilidad, a unas reglas de márgenes comerciales que están establecidos en una providencia administrativa de la Ley de Precios Justos, una norma derivada que es la providencia 070 del 2015. Ahí están las reglas con relación a marcaje de precios y a los márgenes comerciales. Eso se aplica también en las farmacias, porque sí, hemos visto organismos denunciar que por los precios justos de los medicamentos hay farmacias tradicionales que podrían ir a quiebra. ¿Es cierto eso? Ajá, muy buenas, muy importantes las dos preguntas que me han hecho sobre ese tema, porque yo quiero aprovechar de decir lo siguiente. Uno de los mecanismos de la guerra económica, uno de los tantos mecanismos de la guerra económica es el tema del cambio en las presentaciones comerciales, en el tamaño. No sé si recuerdas el caso de la simplificación de la producción, como fue el caso de Colgate y la crema dental. Esto también ocurre en general en varios sectores de higiene del hogar y particularmente en el tema de medicamentos. Un mismo principio activo, es decir, un medicamento que tiene la misma molécula, las mismas ventajas terapéuticas, es cambiado su presentación comercial en su tamaño, o se le agrega un atributo, ¿no? Si es plus, por ejemplo, no quiero hacer publicidad. Cápsulas blandas, exacto, la presentación. Pero que su ventaja terapéutica es exactamente la misma. El componente químico. El componente, en este caso el principio activo, como se le conoce. Entonces, estas empresas cambiaron, no de ahorita, se hace tiempo, todas las presentaciones comerciales y todas las formas como estrategia de marketing. Entonces ellos señalan, algunos de estos sectores, voceros, señalan que el tema son los precios regulados. Pero dice, pero ¿cuántos de los productos regulados están sacando ustedes en producción para el mercado? ¿Y cuántos de esas presentaciones llamadas no reguladas, que no es tan cierto porque acabo de señalar cuál es la norma, para evadir la regulación, ustedes están sacando al mercado? Ese es el primer tema. Y con relación a la farmacia independiente, ciertamente las farmacias independientes son víctimas, de cierta manera, de la lógica de distribución comercial.
La distribución de medicamentos en el país, después de los laboratorios, está en manos de una figura que son las llamadas droguerías, que no es otra cosa sino que almacenes que compran y revenden el producto o venden el producto. Y la distribuyen a las farmacias. Ajá, entonces las droguerías tienen canales que ellos llaman de canal privilegiado o canal VIP. Es decir, los productos que son de menor costo y que son los más demandados y eso no solamente en el caso del medicamento, en general en casi todos los rubros, que es el que está regulado y el que está demandado en grandes cantidades, van para las cadenas comerciales de mayor escala. Llámese todos los fármacos que conocemos en el país y todas las estructuras conocidas de marcas comerciales. La presentación comercial, que es más costosa, el producto que rota menos es el que se le lleva a las farmacias independientes. Entonces, quienes están haciendo este señalamiento, primero tengo que decir, son unos hipócritas. Son hipócritas porque ¿por qué no denuncian la violación, por ejemplo, de derechos que tienen también la actividad estos compañeros, que además por la mayoría están en sectores populares, de las droguerías, que deciden o decidían, porque afortunadamente a partir de la gran misión de abastecimiento soberano se ha decidido por orden del presidente Nicolás Maduro ir a la gobernanza del sistema de producción y distribución, en primer momento sobre el sistema productivo y sobre el sistema distributivo, ordenando la conformación del conglomerado de medicamentos, los mecanismos robotizados, etcétera, y en una siguiente fase atender los mecanismos de distribución de medicamentos. ¿Okay? Quedaron muchos temas pendientes, entre eso esa tarjeta VIP para los trabajadores exclusivos, que nos venden productos exclusivos supuestamente a la gente. No he tenido ese privilegio, pero lo vamos a volver a llamar. Seguro. Para hacer un balance entonces, cuántas las inspecciones que hemos hecho y cuántas personas han ido presas por incumplirle al pueblo venezolano. Muchísimas gracias por su participación. Las denuncias del pueblo venezolano, todas las que ustedes nos escribieron, ya en manos del superintendente. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información.